salud. Y del Río Negro hacia el norte siempre los reclamos de servicios de salud, de especialistas de salud, de medicamentos, de un montón de cosas, siempre son constantes. Acá quizá en esta zona no tanto, pero cada vez que vamos más al norte es peor. ¿Qué se puede esperar para este periodo? Mire, en cuanto a servicios nuevos, a manejación de profesionales. En lo personal, y creo que es el mandato que nos dio la población cuando nos votó. La población votó al Frente Amplio, pero también votó a cierta paridad con la oposición. Por lo tanto, hay que llegar a acuerdos, hay que trabajar en los reales problemas que tenemos. Y la salud, tanto para el Frente Amplio como para la oposición, es uno de los temas planteados durante toda la campaña. No somos de lo que decimos que todo lo que se hizo en el gobierno anterior fue un desastre y que nosotros venimos a refundar. No, las cosas buenas hay que continuarlas. Aquellas que no se pudieron hacer hay que hacerlas. En salud tenemos mucho para hacer. Y en este periodo nos hemos encontrado no solamente con que 460.000 personas están en espera, al 1 de marzo, estaban en espera para especialistas y para consultas, sino que también a nivel de medicamentos era permanente la deficiencia que había en las farmacias, por distintos motivos y algunos de ellos comprensibles, pero la realidad era esa. Y también con una falla en la descentralización. Y acá quiero decir algo bien claro. Para que realmente haya una salud adecuada en nuestro país, además de invertir, hay que hacer una adecuada complementación público-privada. Y sobre todo al norte del Río Negro. Hay realidades muy diferentes para ACE y para las instituciones mutuales. En la misma ciudad hay necesidades de una población que podrían cubrirse con una buena complementariedad. Hace poco estuvimos en una ciudad del norte de nuestro país, en donde había 2.000 consultas esperando para salud mental, en la población de ACE. ¿Por qué? Porque no habían, en ese caso, psicólogos. En la misma ciudad habían psicólogos trabajando, obviamente, para otras instituciones mutuales. ¿Por qué? Porque debemos mejorar la complementación público-privada. Me consta que se intentó hacer en el gobierno anterior. No se pudo lograr. Bueno, esa es una de las prioridades. La salud, en este gobierno y en el presupuesto se refleja, primero, la descentralización. Segundo, el presupuesto para el primer nivel de atención. Y hecho está en los controles de las embarazadas y de los recién nacidos en el primer mes de vida. ¿Y saben qué? Además de controlar, además de captar, y eso significa disminuir patologías, también hacen diagnóstico de la vivienda. Y junto con el Ministerio de Vivienda, Crecer desde el Pie, también van complementados con mejoras en la vivienda. Cuando estamos hablando de pobreza infantil, de los 15 indicadores que tiene la pobreza multidimensional, uno de ellos es la vivienda. Y uno de ellos son las características de esa vivienda y el hacinamiento. Es el cuarto punto más frecuente, luego de la educación y luego de falta de ingresos formales en esos hogares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de pobreza infantil, estamos hablando de problemáticas sociales que tienen que verse con una mirada integral. No solamente es un tema de salud exclusiva. Transversaliza a todos los gabinetes. Eso es una visión diferente. Usted decía que hay acuerdo en todos los partidos en que el tema de salud es un tema medular para el país. Pero hay margen para negociar con la oposición cuando el discurso de la oposición parece que lo que propone el gobierno está todo mal. Qué buena pregunta y qué necesaria la pregunta. Primero, estamos en un momento en donde a nivel político tenemos que demostrar la grandeza que tenemos. Nuestra sociedad y sobre todo los jóvenes, hay descreimiento en gran parte de la política. Y la pregunta que usted nos hace tiene que ver. La población votó a un gobierno que es el Frente Amplio y a una oposición que prácticamente lo iguala. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscar acuerdos, pero de una manera madura. Y ¿sabe una cosa?
no toda la oposición es igual. Dentro de la oposición hay muchos que dialogan, que tienden puentes y que tratan de llegar de una manera adecuada a las necesidades de la población. Hay otros que aún no y que esperemos que en el correr del tiempo cambien su postura. No se puede estar hoy pensando en las elecciones dentro de 4 años y medio. No le hace bien al país y no le hace bien a la credibilidad de la política. Coincido con usted en que hoy hay muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Esperemos que sean solo mensajes y que en la realidad se trabaje de otra manera. Tuvimos hasta ahora acuerdos que llevaron a que pudiéramos sortear la rendición de cuentas, situaciones muy importantes, como por ejemplo fue la Caja de Jubilaciones Profesionales, de una manera o de otra, con diálogo, tratando de ceder dentro de nuestras posibilidades, sin perder el rumbo, sin perder el rumbo. Y este presupuesto nos va a poner en tela de juicio si los políticos podemos realmente llegar a acuerdos que la población nos está pidiendo. Y no tengo ninguna duda, del Frente Amplio estamos siempre abiertos a mantener diálogo y a buscar lo mejor. Y muchas de esas cosas es continuar haciendo mucho de lo que se hizo bien en el gobierno anterior, pero también muchas otras cosas diferentes, porque hay diferencias. No es mejorar un presupuesto para que luego haya un derrame. No, es mejorar un presupuesto para que nuestra gente viva mejor, en mejores condiciones y más segura. En el primer gobierno del Frente Amplio se implementó una reforma de la salud que fue hasta donde pudo. La pulseada con el sector privado fue bastante importante y llegó hasta donde pudo. ¿Qué tanto más se puede avanzar? Mire, en el 2007 la reforma de salud, como usted dijo, fue la mayor reforma de salud que ha habido en los países de América en los últimos 50 años. Es modelo al día de hoy en Latinoamérica. Y bueno, tuvo que venir un Tabaré Vázquez con esa cabeza, esa visión que tenía, con un equipo extraordinario. María Julia Muñoz, Daniel Olesker, un grupo que realmente lo tomó como propio y gracias a ese grupo se logró algo que los que hoy, los jóvenes sobre todo, piensan que siempre existió. ¿Cómo era la salud antes de que el gobierno del Frente Amplio asumiera ese gobierno? Había salud para pobres, y lo dice quien hace 40 años que trabajo, dije hace 2 años, en ACE, en el Hospital Pedro Rosell. Sé lo que era antes y sé lo que fue después. Y ese sistema integrado de salud permitió mucho de lo que hoy tenemos. Y fue fundamental para que en la pandemia Uruguay tuviera, en el primer año principalmente, la fortaleza que no lo tuvieron otros países. Luego, por distintas decisiones políticas, el rumbo cambió y pasamos a ser de los 3 países que tuvieron más muertes por millón de habitantes. Esa es otra historia. ¿Quedaron cosas por hacer en el sistema integrado de salud? Por supuesto que quedaron. Las reformas se hacen según el momento que uno vive. Hoy, aunque le parezca mentira, estamos viendo cosas muy diferentes hace 20 años atrás. De los prácticamente 50.000 nacimientos que teníamos, hoy tenemos 28.990 nacimientos. Y fíjese lo que le voy a decir, en 15 años se duplicó la persona que tiene más de 100 años. O sea, tenemos menos nacimientos, vivimos más y con mejor calidad de vida. Por lo tanto, conceptualmente, los cambios que estamos haciendo hoy en salud, lo tenemos que hacer hoy, pero también pensando en los próximos 20, 30 años. Y uno de los temas que usted planteó, muy importante, tiene que ver con la complementación público-privada. Estamos en un país que no tiene selva, que no tiene grandes alteraciones geográficas, que tenemos en menos de 6 horas ir de un extremo a otro, y tenemos realidades muy diferentes dentro de una misma ciudad. Y en el interior del país ustedes lo saben bien. Pacientes o usuarios, como le dicen hoy, que tienen que trasladarse 300 kilómetros con cosas que se pueden solucionar a 10 cuadras. Para eso se necesita un Ministerio de Salud Pública fuerte,
como lo tenemos, que quizás el anterior lo intentó, no lo pudo conseguir, hace los logros que habíamos tenido durante 15 años, hoy tenemos que volver a trabajar en ellos. Y algo que usted quiso decir, capaz que no con ese nombre, el corporativismo médico, cuando habló de lo privado. ¿Cómo no? Dígalo. Hay mucho para hacer, a nivel público y a nivel privado. Y para eso necesitamos tener claro hacia dónde vamos. Y el sistema nacional tiene que ser un sistema nacional integrado y complementario. Si no, no lo lograremos conseguir. Hay indicadores que tenemos que mejorar, que se lograron durante 15 años y no pudimos mantenerlo. No voy a estar hablando aquí los temas y de las causas, que yo las tengo claras, algunas de ellas. Pero hay que volver a los orígenes, volver a pensar que la población que tenemos más necesitada es donde más tenemos que apoyarla. Y no podremos hacerlo si no estamos hablando de reformas que en este momento el sistema integrado de salud debe continuar haciendo. Las cápitas, la integración, volver a tener indicadores de gestión, volver a tener la calidad asistencial como una premisa. Y tratar de fortalecer ACE y no de contribuir a muchas instituciones mutuales o privadas haciendo una venta de servicio hacia esos lugares. Son distintas maneras de pensar qué es lo mejor para la población. Si una población debe tratarse exclusivamente en lugares privados y pagar lo que corresponde a los lugares privados, o fortalecer ACE. Tanto el Hospital Pedrosel, Maciel, Pasteur, obviamente el de la Universidad Comercial Clínica, tiene excelentes recursos, excelentes, no hay que dejarlos caer. Y este ministerio está ya logrando algo que yo creo que durante décadas lo pensamos, que era fortalecer realmente la descentralización, fortalecer realmente el primer nivel de atención y también capacitar, algo que recién la senadora, nuestra querida amiga y referente, Lilian Quechichán, decía, la capacitación de los recursos humanos es fundamental. El plan que tiene este ministerio es capacitar para llevar de auxiliares de servicio a auxiliares de enfermería después de determinados años de trabajo y auxiliar de enfermería a licenciada de enfermería. Eso es algo que a nivel de salud va a cambiar, va a profesionalizar la salud. Fortalecer el primer nivel, descentralizar y capacitar, con eso va a haber un cambio. Y el cuarto punto tiene que ver con la permanente necesidad que ha tenido todo el interior de la falta de médicos, sobre todo especialistas. Y la Facultad de Medicina también está inmersa en esa discusión y en buscarle soluciones. El aumento presupuestario a residentes para descentralizar y para que vayan al interior de esas disciplinas va a ser muy importante para mejorar el nivel de atención. Y muchos de esos y esas residentes, una vez que trabajan en el interior, después se quedan. Por lo tanto, sí, se hizo mucho, hay que hacer más y coincidimos. El sistema integrado de salud, sobre todo en el último gobierno del Frente Amplio, pudo haber hecho más cosas de las que todos quisimos. Pero en este último periodo tenemos un debe y tenemos que trabajar como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias.